Dice así: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Vamos a dejar ahí. Padre, muchas gracias. Gracias, Dios, por este momento. Gracias por permitirnos venir a este lugar, por permitir que nos podamos reunir como iglesia, como tu pueblo, Señor, y podamos presentar ofrendas de adoración y alabanza a ti, Señor, porque tú lo mereces y porque igual como pueblo, como iglesia, nos gozamos y nos alegramos haciéndolo. Es una alegría, es un gozo cuando podemos venir y como cuerpo, Señor, adorar y exaltar tu nombre todos juntos. Gracias por darnos esta oportunidad de hacerlo, de venir a este lugar y hacer y tener, Señor, este tiempo delante de ti. Pero también gracias por escuchar nuestra voz, Señor, cuando venimos a este lugar, este día miércoles, a presentar nuestras peticiones, rogando que, Señor, seas escuchando, seas trayendo respuesta a cada necesidad que estos mis hermanos, que este pueblo tuyo, Señor, como iglesia, trae delante de ti, esperando que tú hagas, que tú obres, esperando que tú respondas, Señor. Gracias por tu oído atento, Señor, a nuestro clamor que levantamos en este lugar. Que cuando salgamos, todos salgamos descansados, Señor, de haber dejado nuestras cargas delante de ti. Pero también gracias por este momento que nos permite reflexionar en tu palabra y que tu Espíritu Santo traes esos consejos que nosotros necesitamos para vivir mientras estemos aquí en la tierra. Ya un día nos presentaremos delante de ti, ya no habrán las luchas que tenemos, las batallas que tenemos a diario, y estaremos contigo por la eternidad. Pero mientras estemos aquí en la tierra necesitamos de tu guía y de tu dirección. Y sé que son estos momentos en que tú nos hablas, para que, Señor, podamos vivir de acuerdo a lo que tú nos hablas, de acuerdo a tu palabra, para que nos vaya bien. Así que gracias por así hacerlo y gracias por los oídos de tu pueblo, Señor, para atender a tu voz, a tu palabra. Gracias por darme la sabiduría y la idoneidad para poder presentar el mensaje y que tú seas glorificado. Es lo que te ruego, Señor, y bajo tu guía y dirección quedamos todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, como ustedes pudieron ver en este preámbulo de este capítulo 10 de Josué, es una historia bien hermosa, muy bonita, que tal vez trata y tal vez muchos personajes en la Biblia tal vez lidiaron con esta temática que vamos a tener hoy. Y tal vez aún el salmista, creo que el rey David en el Salmo capítulo 3, los primeros versos dejan ver esto que usted y yo tal vez enfrentamos a diario, ¿sí? Y tal vez eso se ve allí. Josué dice: oh Jehová,
¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Y para cuántos esto es una verdad? Sí, necesitamos, ¿sabe? Cuando los enemigos, cuando las batallas a diario se aumentan, tenemos nuestra esperanza, nuestra confianza en nuestro Dios, ¿sí? Y ya le digo, este salmo que es de David, y él deja ver lo que a diario podía enfrentar, los enemigos, las batallas, pero también cómo las combatió, cómo combatió en medio de todas esas batallas a los enemigos que a diario se levantaban, ¿cierto? Porque así pasa. Tal vez allí en el orden físico, ¿no? Los filisteos, que ya los mismos de la familia, que ya una cosa, ya la otra, ¿cierto? Se levantaban muchas cosas y tenía que enfrentarlas con ejército, con espada, ¿sí? Con fuerza, con caballo, ¿cierto? Batallas campales que se daban. Y tal vez él deja ver esto en estos salmos, más las batallas del corazón, las batallas del hombre interno, ¿cierto? Que a diario también se ven, y que hace 8 días incluso hablamos acerca de ello, ¿sí? Nosotros hoy tal vez nos enfrentamos también a muchas situaciones, ¿sí? Pero aquí la diferencia es que hoy nuestra lucha ya no es contra carne y sangre, no, ya nosotros no tenemos las mismas situaciones que presentó David, que formaban sus ejércitos y se iban a un valle y allí peleaban. No, hoy nosotros no tenemos eso, al menos a no ser que usted esté prestando el servicio militar y porque pertenece al ejército de Colombia tenga que ir a algún combate con algún grupo insurgente, pero de resto no, nosotros como pueblo de Dios ya no tenemos esas luchas de carne y sangre, ¿no? Sino que esas luchas, como dice también el apóstol Pablo a los Efesios, esas luchas ya no son contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes, ¿sí? Y eso nos lleva a que miremos hacia estos pasajes y podamos aplicar ciertos parámetros que aplicaron ellos allí para que en nuestras batallas que enfrentamos a diario salgamos victoriosos. Y por eso hoy titulé este mensaje Batallas ganadas, batallas ganadas. Yo sé que usted y yo tenemos momentos en que tenemos batallas y las perdemos, ¿verdad? ¿Sí es así? Sí, decimos no, esto ya nos costó lágrimas y ya esto ya decimos, como popularmente está el dicho, cuando la leche se ha derramado ya no hay nada que hacer sino ir y comprar más, pero ya no podemos ponernos a llorar, ¿sí? Ya no podemos llorar sobre la leche derramada, señas de que a veces la batalla la hemos perdido, ¿sí? La hemos perdido, pero hoy tal vez a través de esta historia queremos aprender a cómo ganar las batallas, en medio de las cosas, de las situaciones que enfrentamos, de las luchas que vivimos, de los enemigos que enfrentamos, ¿sí? Que podamos ver que si enfrentamos al enemigo lo podamos vencer, ¿sí? Si tenemos una batalla que podamos levantarnos la victoria, porque esa es una de las cosas que nos distingue como pueblo de Dios, ¿cierto? Que tenemos, o Dios nos ha llamado a ser victoriosos, amén. Entonces, hoy quiero tal vez traer un poco acerca de esto. El recuento de esta historia, ¿sí? Acuérdese que estamos hablando de nada más y de nada menos que de Josué, ¿sí? Ese hombre que Dios escogió ¿para qué? Para que pudiera pasar el río Jordán y meter o introducir el pueblo de Israel a la tierra prometida. Estamos hablando de un hombre con corazón de ganador, ¿sí? Un conquistador completo, porque pasaron el río Jordán e inmediatamente empezaron a enfrentarse a todos los ejércitos y a conquistar las ciudades que habían allí en Canaán.
que era una tierra muy buena, pero que había también muchos enemigos, había mucha maldad y ellos tenían que enfrentar todo esto, ¿sí? Y tal vez como hoy cantábamos en esta canción de Lo harás otra vez, habla o está inspirada en ese momento donde entraron a la ciudad de Jericó, una ciudad que estaba muy cerrada, con unas murallas superpotentes, pero que el Señor, con una estrategia singular y especial, permitió que el pueblo de Israel, al mando de Josué, pudiera conquistar Jericó, ¿sí? ¿Por qué toda esta conquista y con tantas victorias, cierto? Porque Dios ya le había dado una palabra que le había dicho: yo voy a estar con ustedes, yo voy a estar con ustedes y ninguno les va a poder hacer frente, ¿sí? O sea, como decimos popularmente, ellos ya iban ganados, ¿sí? Ellos ya se iban ganando porque Dios iba con ellos. Y de hecho, antes de entrar, fue uno de los postulados que él y Caleb tuvieron en defensa de esos otros 10 espías, diciendo: no, con nosotros está Jehová, con nosotros está el Señor y para nosotros son pan comido, ¿sí? Y aquí está, después de haber enfrentado a Jericó y haber ganado, con Ai tuvieron un pequeño inconveniente que, acuérdese la historia de Acán, pero lo arreglaron, mejoraron, cambiaron, corrigieron el error que habían cometido y pudieron ir a Ai y Dios les dio la victoria. ¿Sabe? Y cuando las demás ciudades alrededor se dieron cuenta que el pueblo de Israel había tomado Jericó, que habían tomado a Ai, los gabaonitas inmediatamente se acercaron a Josué y le dijeron: venga, nosotros queremos ser sus amigos, no queremos que peleen con nosotros, con engaño y todo, pero lograron que los de Israel los acogieran. Luego se dieron cuenta que no, que ellos pertenecían a una ciudad cercana y que les habían hecho una trampita, ¿sí? Sin embargo, ya habían dado la palabra, ¿sí? Y ellos los tomaron para los que traían agua y los leñadores, ¿sí? Pasaron de ser un ejército una ciudad muy importante, a ser que los aguadores y los leñadores de Israel, porque ellos se sometieron, dijeron: no, venga, ustedes son muy fuertes, con ustedes está el Señor, así que no, nosotros los vamos a servir de aquí en adelante. Y ahí está este punto, ahí está. Entonces ya tomaron a Jericó, ya tomaron a Ai, los gabaonitas se rindieron ante ellos prácticamente. Y entonces todas las demás ciudades se dieron cuenta que los gabaonitas estaban aliados. Y entonces Adonisedec, que era rey de Jerusalén, que en ese momento no era Jerusalén sino era Jebús de los jebuseos, dice que mandó llamar a otros reyes alrededor de otras ciudades, y ahí lo describe la palabra del Señor. Dice que mandó llamar al rey de Aquis, al rey de Debir, al rey de Piream, al rey de Hebrón, y les dijeron: venga, unámonos como ejércitos y vamos a pelear contra los gabaonitas, porque ellos se aliaron con Josué, con los israelitas. Entonces ahora, por ser traicioneros, entonces vamos a acabarlos, ¿sabe? Y entonces se juntaron los ejércitos de los cinco reyes y se fueron para Gabaón a sitiarla. Y cuando los de Gabaón se dieron cuenta que ellos se estaban acercando, mandaron razón a Josué: Josué, venga, ayúdenos, venga y nos ayuda. ¿Y cuál era el problema? Vuelvo y repito, el problema es que los de Gabaón eran una ciudad muy grande, era una ciudad de gente real, dice la palabra del Señor, ¿sí? Ahí me gusta tal vez mirar estas cosas que son interesantes entre líneas. Y dice el primer versículo, dice: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai, bueno, dice, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, verso 2, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Escúcheme, ojo con esto, esta situación que de una vez les doy.
cómo unas personas, la Nueva Traducción Viviente dice, y todos eran unos guerreros. O sea que los gabaonitas eran tenidos en cuenta como venga, con ellos no nos podemos meter, ellos son unos tremendos, son muy en batalla, son muy fuertes, son unos guerreros. Escúcheme bien, esa era la concepción que tenían alrededor de quienes, de los de Gabaón. Pero ahora, ¿qué pasaron a ser? Esos guerreros, esos valientes y fuertes, ¿qué pasaron a ser? Leñadores y aguadores. Tremendo, tremendo. A mí me impacta eso, ¿cierto? ¿Cómo usted puede cambiar el chip de algo que, venga, yo soy fuerte, pero no, en un momento otro yo paso a ser, sí, no, yo no puedo, sí. Y entonces esto despierta mucho en los otros reyes, y por eso entonces ahora dicen, bueno, vamos a combatirlos. No sé por qué les dio esta cuestión. Entonces los gabaonitas mandaron razón a Josué. Mira, Josué, es que se nos han venido tantos reyes y vienen aquí y nos van a matar. Por eso dice el verso 6, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Entonces, como ellos ya habían hecho trampa, ¿sí? Bueno, ahora ¿con qué nos irán a salir? ¿Cierto? Los gabaonitas mandan esta razón, dice, ahora ¿con qué nos van a salir? Entonces, ¿qué hace Josué? Josué sube a Gilgal y allí consulta al Señor de una u otra manera, va y se presenta, ¿sí? Por eso usted ve ahí en el verso 7, dice de la siguiente manera, dice, y subió Josué de Gilgal y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes, y Jehová dijo a Josué, ahora ya tiene autorización del Señor, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Escúcheme bien, ahí estaba recibiendo el ¿qué? El visto bueno del Señor para ir a esa batalla. Escuche bien, ahí estaba recibiendo el respaldo de Dios. Yo les he venido hablando estos días acerca de la importancia de estar en la voluntad de Dios, no mi voluntad, sino que sea la voluntad de Dios, ¿sí? Aquí Josué se da cuenta de eso, que ya la había embarrado una vez, dijo, esta vez no lo voy a hacer, y entonces ahora está consultando al Señor y el Señor le está dando el aval, le está dando el respaldo y dice, vaya, que yo los voy a entregar en tu mano y ninguno de ellos les va a hacer frente a ninguno de ustedes. Dice, y entonces Josué los hizo caminar a todo el ejército de Israel, lo hizo caminar toda la noche. Estas son las estrategias, en algún momento, aún bíblicamente algunos hicieron eso, pero lógico que resultaban siendo bastante, ¿cómo puedo decir? Contrastantes, ¿cierto? Porque ellos lo hacían con el propósito de llegar ¿de qué? De sorpresa. Y ustedes saben que esa es una de las armas más letales en la guerra, es la sorpresa, ¿sí? Sorprender al enemigo. Caminaron toda la noche y llegaron, dice efectivamente, llegaron allí a donde estaban todos estos ejércitos alineados contra Gabaón, ¿sí? Dice, y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Dice, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube de Bet-Orón y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que lo que los hijos de Israel mataron a espada. Tremendo, o sea, yo miro esto y digo, wow, esto es espectacular, o sea, sí, porque primero el Señor les pone, cierto, esta consternación
y los de Israel empiezan a pelear a pesar de que estaban trasnochados, que habían caminado toda la noche y empiezan a pelear y ellos empiezan a huir, ¿cierto? Pero en la huida el Señor desata una tormenta tremenda que hacía que cayeran unos pedazos de granizo muy grandes y lógico caían sobre las personas y los mataban. ¿Sí? Yo no sé cuánto usted se ha hallado a una granizada, ¿sí? No de los lugares donde venden café y eso, aunque esas sí son sabrosas. Pero que usted está por fuera y se empezó a llover y cuando se empieza a caer granizo y empieza a caer sobre los panorámicos de los carros y pareciera que le van a acabar a uno el carro, ¿cierto? Es una cosa tremenda. No sé, pero eso produce algún tipo de temor. Pero ahora a nosotros nos caen unas piedritas de granizo, pues más o menos pequeñitas, pero allí no, dice que allí fue que Dios lo permitía aún y caían unas piedras grandes. Dice, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada. Dios haciéndose presente en ese momento. ¿Sí? Dios haciéndose presente. ¿Sí? Y entonces, dice la palabra del Señor que en esa huida los ejércitos se empezaron a esparcir a los diferentes lugares pero Josué estaba diciendo, no, aquí hay que acabarlos porque era lo que Dios les estaba mostrando, ¿no? Que debía acabarlos a todos. Y entonces dice el verso 13, entonces Josué habló a Jehová, otra vez volvió y le habló al Señor, oró al Señor, clamó al Señor. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Escúcheme, ojo con esos términos. ¿Hasta que qué? Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Lo que está diciendo aquí la palabra del Señor es que Dios permitió eso hasta que ¿qué? Hasta que los enemigos que se levantaron en ese momento todos fueran ¿qué? Derrotados. Amén. Hasta que fuesen derrotados. Y sigue diciendo, dice, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. ¿De cuál hombre? De Josué. Porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Esto estaba mostrando lo que iba a pasar, pero bueno, ahí la historia cuenta de que los reyes fueron y se metieron todos los 5 en una cueva. Todos los reyes fueron y se metieron todos en una cueva. Y se dieron cuenta los israelitas y llegó y dijo, están metidos ahí. Dijo, entonces, ¿sabe qué orden le dio Josué? Dijo, pónganle piedras ahí, vamos a dejar a algunos cuidando aquí, que ninguno de ellos se salga. ¿Sí? ¿Cómo salían? Y los otros se fueron ¿a qué? A perseguirlos a las diferentes ciudades y acabaron con todos. Porque ese día, escúcheme bien, fue más largo. Yo quiero aclarar algo de una vez, ¿sí? Porque algunos dirán, pero ¿cómo así, pastor? Eso con la física riñe porque el sol no se puede detener, porque es la tierra la que da vueltas alrededor. Sí, escúcheme bien, aquí la Biblia, los escritores están escribiendo de acuerdo a la luz que tenían en ese momento. Fue hasta después que se supo que era la tierra que la tierra era redonda, ¿sí? Acuérdese con Copérnico y ellos, que la tierra era redonda y que giraba alrededor del sol, ¿cierto? Eso fue después, ya que científicamente se comprobó. Pero aquí están hablando a la luz, ¿cierto? Si yo le pregunto a ustedes, ¿por dónde sale el sol? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Y por dónde se esconde? ¿Sí? ¿No es más bien la tierra la que hace eso? Pero nosotros ya tenemos a la luz, ya tenemos concebidas ciertas cosas. Eso es para explicar, ¿cierto? Lo que la Biblia, para que después no digan, pero es que la Biblia, mire, aquí habla algo que no es correcto. Sí, me estoy dando a entender, ¿cierto? Yo lo que quiero es explicar eso, de que el sol a la luz de lo que había, lo que se escribió en ese momento era que el sol se detuvo. ¿Sí? El sol se detuvo.
Pero ¿fue el sol realmente que se detuvo? No, pero de acuerdo a la luz, vuelvo y repito, que se tiene, en ese momento se escribe la Biblia, ¿sí? Entonces, ahí está tal vez este panorama, que ese día fue más largo, ¿sí? Fue más largo. ¿Para qué? Porque Josué aún lo pidió: Señor, queremos acabar con nuestros enemigos. Si tú nos has dado y si tú nos das, Señor, este respaldo, queremos acabar con esto, ¿sí? Porque vuelvo y repito, Josué era un hombre de guerra y era un hombre de corazón de conquistador. Dijo, bueno, si la orden del Señor era acabar con todos los de Canaán, ¿cierto? Pues vamos a hacer el trabajo de una vez. Y el Señor dijo, le pidió al Señor, perdón, Josué le pidió al Señor que el día no fuera tan corto para que pudieran ellos acabar. ¿Cuántos quisieran acabar con sus enemigos en un solo día? Pero Josué fue uno de esos. Aquí lo está haciendo y está diciendo, Señor, queremos. Y fueron a las diferentes ciudades y acabaron con las personas, y luego se devolvieron a donde estaban los reyes y los hicieron sacar, ¿sí? Los sacaron de la cueva. Y escúcheme bien, y hubo algo simbólico que es interesante ver, ¿sí? Dice el versículo 24, dice, y cuando los hubieron llevado, 10:24, dice, cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales y a la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Dale. Y Josué les dijo, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos contra los cuales peleáis. ¿Sí? Mostrándole que eran batallas que iban a ganar. Mira, así puede hacer el Señor con todos los enemigos que se levanten contra ti. Algo simbólico. Dice, bueno, ahí dice la palabra del Señor, y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta el caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras en la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Dice, y en aquel mismo día tomó Josué y todo lo que hizo. Y mira lo que dice a lo último en el verso 43. Dice, y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habían terminado en ese día todo lo que habían determinado hacer con sus enemigos. ¿Sí? Entonces, esta es una historia hermosa, maravillosa, que vale la pena rescatar algunos ingredientes importantes para que nuestras batallas también sean ganadas. Porque como ustedes se dan cuenta aquí, tal vez los vemos peleando en diferencia de ejército, ¿cierto? Porque como el pueblo de Israel, ¿sí?, va y pelea con un ejército compuesto por 5 reyes y los vencen de esta manera. Pero sabe, no se podía si Dios no estaba con ellos. Y tal vez es una de las cosas. Entonces, yo quiero que analicemos primero cuáles serían nuestros enemigos hoy. Porque vuelvo y repito, ya no tenemos lucha contra carne y sangre, pero ¿cuáles son nuestros enemigos hoy? ¿Cierto? ¿Qué es? Cuando usted dice, ay no, es que tengo luchas, que tengo batallas, tengo cargas, y empezamos a mirar bíblicamente, tal vez encontramos que la batalla de nosotros hoy como cristianos, como hijos de Dios, es el mundo que nos rodea. Uno de los enemigos, el mundo, las personas alrededor, el siglo, como dice el apóstol Pablo en los Romanos, dice, no os conforméis a este siglo, ¿cierto? Hablando del sistema que hay alrededor de nosotros, la moda, la música, las culturas, la costumbre, todo eso se vuelve nuestro enemigo. ¿Sí me va a entender? Usted sale de aquí de la iglesia de un ambiente maravilloso de adoración y alabanza y de escuchar cosas de parte de Dios, y de repente pasa y el que iba en el carro insultó al otro o lo insultó a usted, y ese es el mundo, ¿cierto? Ese es el mundo. Así es el mundo.
Y Dios nos sacó aún de ese mundo y nos mostró tal vez todas estas cosas para que nosotros, por eso dice la palabra de Dios, yo he vencido al mundo, ¿sí? Mostrando eso, ¿sí? Y tranquilos, yo les doy una paz diferente, yo no la doy como el mundo la da, ¿sí? Y en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido también al mundo. Y cuando el Señor Jesús oraba por los discípulos, dijo: yo no ruego que los quites del mundo, porque sabía que mientras estemos aquí vamos a tener luchas, vamos a tener batallas. Pero dice: confiad, ustedes también pueden vencer en medio de ese mundo donde están. Amén. Por eso tal vez en medio de todo hay el término mundano que riñe mucho con el cristiano, ¿no? ¿Usted es cristiano o es mundano? ¿Sí? Porque esa tal vez el enfoque o la lucha que nosotros tenemos. Si somos cristianos no podemos seguir siendo del mundo, ¿cierto? Es una lucha que tenemos nosotros con todo lo que vemos a diario, ¿sí? Entonces tal vez vemos nuestros enemigos el mundo, nuestra propia carne. La propia carne es enemigo, ¿cierto? A veces el carácter, el temperamento se vuelve nuestro enemigo. A veces somos muy violentos, somos muy rápidos para hablar. Tenemos un carácter demasiado sanguíneo algunos, ¿cierto? Y eso como que se vuelve nuestro enemigo y nosotros decimos: ay, caramba, y fallé otra vez y luchamos pero si a eso le añadimos todas las obras de la carne, la lascivia, la lujuria, la pereza, las disensiones, los iras, los pleitos, todos esos son obras de la carne y son nuestro enemigo. Sí, son nuestro enemigo, que vale la pena enfrentar. Sí, y obviamente el enemigo de nuestras almas es el mismo diablo. Sí, entonces son los enemigos con los que nosotros vamos a lidiar. ¿Y cómo vamos a hacer y cómo vamos nosotros a tener batallas ganadas frente a todo esto que tenemos alrededor? Sí. Pedro hablaba en algún momento: yo ruego que os abstengáis de toda clase de placeres, ¿cierto? Porque mientras estamos aquí en la tierra, dice, todo eso va a combatir contra el alma, ¿cierto? Y tenemos una lucha, una confrontación a diario con muchas cosas. Pero ¿sabe de qué depende que nosotros seamos victoriosos? ¿De qué depende que nosotros como Josué tengamos esas batallas ganadas? ¿De qué depende? Y entonces, de lo primero que dependemos es que para tener esas batallas ganadas es que podamos, escúcheme bien, clamar a Dios, pedir la dirección y esa ayuda divina. Escúcheme bien, y esto estoy hablando en todas las diferentes batallas. Yo sé que tenemos batallas fuertes, batallas que decimos nosotros: ay, que estoy pasando un momento duro. Hay batallas más suaves, ¿sí? Pero, ¿sabe? En todos los momentos hay que tener este sentir que tuvo Josué. Josué ya la había embarrado con no haber tenido en cuenta a Dios. Pero aquí ya lo hace de manera específica. Clama a Dios, pide la dirección, pide la ayuda divina. El depender del Espíritu Santo hasta en lo más mínimo. ¿Sí? Hasta en lo más mínimo, que a veces nosotros hacemos cosas y ni siquiera pedimos la dirección del Señor. Tal vez vemos cosas de gran envergadura y decimos: ay, no, venga, pidámosle al Señor, pastor, me respalda en oraciones que voy a hacer esto. Pero hay otras que son mínimas y como son mínimas creemos que yo las puedo hacer como quiero, o que yo soy suficiente, como pasó con Ai, porque así fue que vieron a Ai. Dijeron: no, eso no vayan todos, eso para qué cansar al ejército, con unos poquitos tenemos y los vamos a vencer. Y se fueron para Ai y allá los iban derrotando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pidieron la guía de Dios, porque no clamaron al Señor. Y escúcheme bien, esta es una de las cosas que usted y yo debemos aprender a apelar diariamente en todas las cosas, por mínimas que sean. Mire, hasta para subirse al bus, gracias Señor, porque Señor pueda tomar un transporte y me vaya bien en el transporte.
Son cosas a veces que nosotros decimos, pero eso son cosas. ¿Sabe? Además eso le ayuda a usted a que esté orando en todo tiempo, porque dice orad sin cesar. Y eso le sirve ¿para qué? Para que usted esté en comunicación con Dios. Gracias, Señor. Que yo halle gracia si voy a algún lugar, Señor, que yo halle gracia hoy delante de la persona. Si voy a pagar el servicio, Señor, gracias porque no encuentre, bueno, ahorita ya lo pasen todo por internet, pero si tiene que hacer alguna cola en algún lugar, Señor, que no haya haber cola, Señor, que, cierto, pidamos la ayuda, la dirección del Señor en todo, clamemos a Dios. Depender del Espíritu Santo hasta lo más mínimo, lo más pequeño, sí. Hasta preparando los alimentos, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque todo quede rico, Señor, que no se vaya a pegar nada, que no vaya a quedar salado, que no vaya a quedar, ¿cierto? Que quede buen sabor, Señor. Que les guste a todos. O sea, ¿sabe? Es una manera de depender de Dios. Porque a veces nos confiamos y por eso nos salen las cosas mal. Pero aquí Josué, ustedes pueden notar que no, que él clama al Señor. ¿Sí? Por eso en el verso 8, en versos 7 y 8, cuando él sube a Gilgal, él busca eso, la dirección del Señor, y por eso el Señor le contestó, dice, vaya que yo voy a estar con ustedes y yo los voy a derrotar. ¿Sabe? Ahí ya empezamos a que la batalla sea ganada, porque Dios está con nosotros. ¿Sí? Y entonces ese es el primer punto, poder clamar a Dios. ¿Sí? Y cuando clamamos a Dios y Él va con nosotros, verso 14, Él va a pelear por nosotros, ¿sabe? Y la batalla depende si la ganamos o no, es si Dios está peleando con nosotros. Si somos nosotros los que estamos peleando, lo más probable es que vamos a ser derrotados. Pero si es Dios quien pelea con nosotros, por eso el verso 14 tal vez nos deja ver mucho de esta verdad que hay. Dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Porque Jehová peleaba por Israel. Entonces, una de las maneras de poder asegurar que la batalla, la lucha, que nuestros enemigos sean vencidos, es que podamos clamar a Dios y que Dios pelee por nosotros. ¿Sabe? Esto lo tenían claro en el Antiguo Testamento. Nosotros somos los que a veces no lo captamos. Creo que es el salmista en el Salmo 33 dice, el rey no se escapa por la multitud del ejército, ni escapa por la mucha fuerza el valiente. ¿Sí? No es por eso. Es si Dios está. Es si Dios nos está brindando esa cobertura. Por eso aún el Salmo 91 dice, es el que habita al abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Esos son los que pueden ver las batallas ganadas. De lo contrario, nos vamos a ver enfrentados a muchas cosas donde viene la derrota. Ahora, yo sé que a veces momento que viene derrota y hay que examinarnos qué fue lo que pasó. Porque normalmente si Dios está con nosotros, por eso Pablo decía, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Entonces, el clamar a Dios hace que Dios pelee por nosotros, ¿sí? Y esa seguro que es una característica muy importante. Y lógico que de ahí va a depender la tercera, que es lo que con esta quiero terminar. Dios va a hacer los milagros. Si Dios es el que pelea por nosotros, Dios es el que hace los milagros. ¿Sí? ¿Sabe? Hoy lo cantábamos tal vez y yo decía amén. Porque tal vez a veces pensamos que como que Dios ya se le olvidó hacer milagros. Sí. Pero gracias a Dios que aún lo podemos cantar. Milagros pueden suceder. Si su espíritu está aquí, milagros pueden suceder. Por eso oramos cada vez que nos reunimos, Señor, que tú estés en medio de este lugar. O si no, lo que hagamos en este lugar va a ser una reunión más. Pero ¿qué oramos? Que Dios esté, que Dios se haga presente, que Dios pelee por nosotros para que así podamos ver los milagros, para que podamos sentir ese cuidado de Dios, ¿sí? Y ahí están los milagros, ¿sabe? Porque pareciera que hay un milagro. No, fueron muchos los milagros que se dieron aquí en este punto, ¿sí? Por eso usted ve en el verso 10, Dios puso consternación. Y esa palabra consternación es
es pánico, es confusión. ¿Y cuántas veces oramos al Señor diciendo eso? Señor, confunde los planes del enemigo. Esto fue lo primero que hizo el Señor allí con todos esos ejércitos. Y no lo hizo solamente ahí, lo hizo en muchas ocasiones en que los que se veían involucrados clamaban a Dios y decían: Señor, ayúdanos, por favor, ten misericordia de nosotros. ¿Qué hacía Dios? Dios ponía consternación. Dios confundía los planes. Y en muchas ocasiones los mismos ejércitos se hirieron y se mataron entre ellos mismos. ¿Sabe? Y esto oramos también. Una forma de ver los milagros es ver cómo Dios puede confundir los planes, las maquinaciones de ciertas cosas que nosotros vemos venir contra nosotros, pero que Dios puede orar si clamamos a Dios. Y si Dios está peleando por nosotros, sabe, tal vez los planes del enemigo se puedan voltear, ¿sí? Y eso que veíamos venir tan difícil, tan complicado, resultó que no era tan difícil, no era tan complicado. Porque yo soy un tremendo. No, porque Dios es el que hace y pone consternación, pone pánico, ¿sí? Pone confusión para que el enemigo no venga y nos destruya, no venga y nos ataque y nos derrote, sino que antes, al contrario, el derrotado que ya está vencido es él, ¿sí? Entonces, esta es una de las primeras milagros que vemos ahí. El Señor puso consternación, pánico, confusión. Versos 10 y 11. El Señor envió ¿qué? Granizo. Envió unas piedras fuertes. Y ahí está, ¿sí? Una tormenta, desató una tormenta que a mí esta tormenta me gusta mucho. Tal vez cuando yo la comparo con la que en algún momento también el profeta Samuel clamó a Dios estando en tiempo de la siega, y el Señor envió una tormenta tremenda en medio de todo. Y yo decimos que no es otra cosa sino que la manifestación de Dios, lo que Dios puede hacer a favor de aquel que clama, que pide la ayuda, que pide la intervención de Dios, ¿sí? Que permite que Dios pelee por nosotros. No somos nosotros, aún ni en la venganza dice: no, tranquilo, yo voy a vengar. Yo soy el que hago venganza, no nosotros. No, dicen: no, es que yo sí guardo el pan para cuando haya café con leche. Y no, venga, dejemos todo en las manos del Señor. El Señor es el que hace, el Señor es el que pelea. Y si el Señor es el que pelea, Él es el que va a hacer las cosas. Y por eso aquí, ¿sabe? Por eso dice la palabra del Señor: y fueron más los que murieron. ¿Por qué? Por las piedras de granizo, que los que murieron a espada. Yo creo que cuando llegaban a sus casas, esta gente decía: no, Señor, qué maravilloso, qué fiel es el Señor. No, el Señor mató a muchos. Tal vez muchos llegaban y decían: no, gracias, Dios me dio la fuerza para pelear contra uno y otro. Y tal vez podían ellos mirar cómo destruían los ejércitos. Pero cuando ellos llegaban a sus lugares y podían hacer el recuento de lo que hicieron, dicen: no, pero el Señor se glorificó y tremendo lo que hizo. Que cuando llegamos ya los encontramos muertos, porque ya estaban golpeados por esas piedras y ya estaban heridos de muerte, ¿sí? Entonces ahí está. Y tal vez el que nosotros tenemos, y que hace 8 días yo le hablé acerca de que el Señor no nos dio la autoridad para estar diciéndole a los montes: váyase para allá y vaya para acá en lo físico, sino más bien mirar hacia nuestro corazón. Aquí no es para nosotros salir ahorita. Y el Señor dijo que el Señor con Josué le dijo a la luna que se detuviera, el sol, y empiece usted a decirle: sol, deténgase hoy. Amén. Que el Señor en aquel momento tal vez permitió que el día se prolongara, algo espectacular. Yo digo, pues el Señor lo sabe hacer y lo hizo. Pero sabe, aquí hay algo bien importante también, ¿sí? Porque el Señor igual lo muestra en varias ocasiones en la Biblia, cómo Él tiene control de ¿qué? De la naturaleza. Y Él mismo fue el que puso las leyes para regir el universo y absolutamente todo. A los mares le puso un límite y dijo: no me pasan de aquí, ¿sí? Y así todo el universo, ¿sí? Pero cuando yo miro esta parte donde Josué, aún mirando al Señor, y le dice: Señor, que hoy se detenga el día, que el sol se detenga y la luna también.
para que podamos concluir con esto, me hace acordar de algo muy importante para nosotros, ¿cierto? Que no se pase el día sin nosotros tener respuesta o solución al problema que tenemos nosotros, lo que estamos peleando, a la batalla que tenemos. Por eso aún el Señor habla muy claro a través del apóstol Pablo cuando dice: no se ponga el sol sobre vuestro no. Y de frente a eso, tal vez que hoy podemos aplicar esta palabra de Josué, no para estar gritándole al sol que se detenga, sino más bien para arreglar muchas cosas, muchas enemistades que dejamos en el día. Hoy me sacó la chispa fulano, hoy otro, y nos acostamos sin extender perdón. ¿Me estoy dando a entender? Eso sí que es importante. Eso sí que es importante. Y eso sí que transforma nuestra vida. Sí. Tal vez Dios pudiera hacer hoy algo. De hecho pasa muchas veces con, hasta, ¿cierto? Con los, tal vez, momentos que nosotros vemos que el sol se interpone, ¿cierto? Y hay los famosos eclipses y todas esas cosas, ¿sí? Pero no es nada parecido a lo que pasó allí, y tal vez Dios pueda permitir hoy a nivel físico todas esas cosas, pero hoy nos habla es aquí a nuestro corazón. Sí, frente a muchas cosas que espere, que no dejemos que pase este día sin que haya solución, sin que se dé respuesta a esto que yo estoy viviendo, a este problema, a esta batalla que estoy teniendo. Sí, a mí me gusta mucho cuando en algún momento con Ruth y Boaz y Noemí decía: no, tranquila, que ese hombre no dejará que ese asunto se alargue, como que él buscará traer respuesta lo más pronto posible. Así que tengamos nosotros frente a las cosas que nos estén asediando. ¿Por qué? Porque si no, la paz se pone por entredicho, ¿sí? Cuando usted no trae solución a las batallas, usted cada vez se está llenando más de mal humor. Pero si usted ve la batalla aquí, se acabó, listo, ya pasó este problema, ¿sí? Bueno, gracias Señor, ya tenemos paz. Ya este enemigo ya se calmó, ya se acabó, ya se derrotó. Listo, tenemos paz, que nos acostemos. Pero como quedaron enemigos, ¿cierto? Soñamos peleando con los enemigos. Y la noche se hace más larga y se hace difícil. Pero si aún decimos: Señor, yo quiero cortar, y gracias por la victoria que me das a pesar de todo lo que vi hoy. Pero Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Este es el punto, si más allá es donde yo quiero ir, con tal vez haciendo esta comparación o esta analogía con ese momento en que Dios de manera milagrosa, de manera física, permitió que el día se alargara para que Josué pudiera vencer a todos sus enemigos, y de hecho lo logró, ¿sí? Entonces, ahora, y como conclusión les puedo decir que hubo alguien que nos trajo una victoria mayor sobre todas las cosas, y ese fue Jesucristo, ¿sí? Y Mateo capítulo 22, verso 44, habla acerca de esto. Mateo. No tiene nada que ver con eso, pero bueno, Mateo 22, 44. Dijo el Señor a mi Señor. Ahí está el Señor hablando y trayendo a memoria algo que se escribió en el Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sabe? Y el Señor Jesús vino y derrotó el infierno, derrotó la muerte, derrotó la enfermedad, derrotó la ruina, derrotó el pecado. Y dice que en Él nosotros somos más que vencedores. Entonces yo le guío, y ahora, tal vez en otro contexto dice:
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vuelvo y repito, aunque el contexto está hablando acerca de cómo vivir en la abundancia y en la escasez, pero también es aplicado a esto, porque es en Cristo que nosotros podemos tener la victoria en las diferentes batallas y frente a los diferentes enemigos que Él ya venció. Que Él ya venció. Que nosotros estamos lidiando con enemigos que sí, que vienen y nos atacan, pero que Él ya los venció. Y que por eso nos dice que en Él, esos enemigos y nosotros en Él somos más que vencedores. Para que usted y yo podamos mirar hacia lo que vivimos diariamente y decir, no, esto no me va a consumir. Esto no me va a consumir. Esto no me va a hacer perder mi paz porque yo sé a quién he creído, como dijo el apóstol Pablo. Yo sé a quién he creído, el cual es poderoso y Él me ayudará. Y mire que una de las cosas difíciles a veces de derrotar es la iniquidad. Pero a mí me gusta mucho aún cómo la Biblia lo muestra, que el mismo Señor llevó la iniquidad, el pecado, la maldad. Y en el Salmo 119, verso 133, que es uno de mis versos preferidos y de los que los oro continuamente delante de mi Señor, porque procuro y le digo al Señor que quiero ser victorioso en las diferentes batallas, con los diferentes enemigos que se pueden levantar. Y tal vez este sea uno de esos. Dice: ordena mis pasos con tu palabra, de tal manera que ninguna iniquidad se enseñoree de mí, que ningún enemigo, llámese como se llame, se vaya a enseñorear y nos coja a nosotros de esclavos. Porque nosotros, escúcheme bien, somos más que vencedores. Entonces, mis amados hermanos, tal vez quería compartir con ustedes esta palabra para que nos alentemos. Y tal vez en las diferentes cosas, luchas, batallas que vivimos a diario, no sea tal vez una constante de ver, ya no puedo con esto, ya y estoy lidiando. Y por eso a veces el saludo es, ¿qué? ¿Cómo va? Ahí llevándola, ahí en la lucha, ¿cierto? Pero como que es más con desánimo que con esperanza y confianza en el Señor, de que en Él somos más que vencedores, y que tal vez aquí, como en el caso de Josué, nos lleva a que el Señor pueda hacer lo que sea necesario con tal de vernos a nosotros victoriosos, y que veamos nosotros, escúcheme bien, en las diferentes batallas la mano de Dios obrando. Entonces yo le invito en esta noche a que mire a su alrededor y que tenga en cuenta estos 3 puntos: que clame a Dios, de que le diga al Señor que pelee por ti. Dispóngase y dígale: Señor, tú me conoces. Si bien Josué fue un hombre de batalla y él fue valiente, pero y usted no va a esquivar las batallas, dígale: no, Señor, gracias. Igual quiero enfrentar esta situación, pero Señor, gracias por pelear por mí. ¿Sí? Y dígale: y gracias, Señor, por hacer milagros, Señor, por obrar con tu poder, de tal manera que estas batallas sean ganadas y que mis enemigos sean vencidos, mis enemigos sean derrotados. Así que yo le invito a que ahí donde está cierre sus ojos y vamos a hacer oración. No sé, vuelvo y repito, este es el momento en que usted y yo debemos descansar de las diferentes cosas que nos están asediando. Padre, muchas gracias. Gracias por este momento. Una vez más nos has mostrado en tu palabra, Señor, esa intervención tuya, Señor, y puedo en mi imaginación ir a aquel momento, Señor, donde tú peleaste por ellos, donde tú escuchaste el clamor de este hombre Josué, Señor, y acudiste, Señor, para ayudarlos, Señor, para vencer y derrotar a todos esos ejércitos, Señor, que se levantaron allí en aquel momento. Señor, y cuando tú peleas, Señor, tú haces uso de tu poder, de todo lo que tú eres. Tal vez para nosotros hoy veamos situaciones que están cerradas, difíciles, pero tú puedes hacer un milagro, Señor. Para ti no hay nada difícil, para ti no hay nada imposible. Por eso levanto, Señor, la vida de mis hermanos, de mis hermanas, de las familias, de toda la iglesia, Señor, delante de ti, en las diferentes luchas, las diferentes batallas, Señor, que ellos ven. Como el enemigo de manera astuta, Señor, quiere venir a intimidar, Señor, y levanta y saca la cabeza
continuamente de manera amenazante para traer terror y temor a tu pueblo. Pero gracias, Señor, por levantarte por nosotros. Gracias, Señor, por desnudar tu brazo, Señor, e ir en contra de todos los enemigos y los adversarios que se levanten. Llámese el pecado, llámese el mundo, llámese, Señor Dios mío, la carne, llámese la enfermedad, llámese la ruina, lo que quiera venir, Señor, a atemorizar a mis hermanos. Gracias, Señor, por tu poder en contra de todo esto, y que mis hermanos tengan la victoria. Señor, que ellos puedan sentir aún lo que sintió Josué y todos estos hombres cuando pusieron, Señor, el pie sobre el cuello de estos reyes que quisieron venir amenazantes. Que ellos puedan sentir tus palabras, que así como ellos fueron derrotados, el Señor también derrotará a todo aquello que se levante en contra de nosotros. Y por eso nuestra esperanza sigue siendo tú y solamente tú. No confiamos en nuestra fuerza ni en nuestras habilidades, confiamos en ti, Señor. Por eso gracias por obrar, gracias por sanar, gracias por libertar, Señor. Gracias por traer paz. Gracias por tu bendición, Señor, sobre este tu pueblo, sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira, Señor, cuántas cosas, cuántos ejércitos, cuántas situaciones se han levantado, Señor, y nos atemorizan. Y como que nos hacen bajar la guardia, como que sentimos que no podemos hacer nada. Pero tú eres bueno, tú eres misericordioso y tú eres todopoderoso para combatir por nosotros en medio de todas estas cosas. Por eso, gracias por ayudarnos y gracias por traer respuestas, Señor. Antes de que llegue la noche, podamos ver respuestas, Señor, a las necesidades. Que ninguno de mis hermanos se vaya a acostar, le vaya a poner la cabeza en la almohada, Señor, tal vez con una lágrima de derrota, sino que antes, al contrario, Señor, antes de que pongan la cabeza en la almohada, puedan ver la victoria que tú nos sabes dar, Señor, la paz que tú nos sabes dar. Que podamos recibir la ayuda, esa que clamamos, Señor, la podamos ver. La podamos ver consolidada, Señor, y que esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. Que podamos descansar, que podamos, Señor, ver crecer nuestros hijos, nuestras familias, siendo bendecidos y guardados por ti, Señor. Y no que veamos como que cada día se levanta algo que amenaza y amenaza y trae temor y trae ansiedad y trae estrés. Somos tus hijos, somos tu pueblo, Señor, y como cantamos hace un momento, tú lo puedes hacer otra vez. Así como le diste la victoria a ellos, Señor, también nos das la victoria a nosotros. Y sabemos que en Cristo esa victoria ya está dada, Señor. Así que hoy abrazamos la cruz y abrazamos las promesas y abrazamos la victoria que tú, Señor, nos has dado a través de la cruz del Calvario. Cuando tú mismo dijiste, si nos diste a tu Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Pues gracias, mi amado Señor, por la respuesta a cada una de las peticiones de mis amados hermanos. Y gracias por tu brazo de poder, de amor y de misericordia sobre nosotros en medio de todas las batallas que vivimos a diario. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.